Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la primera carta del apóstol Juan, y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 3 los párrafos 4, 5 y 6. La escritura nos dice así: Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Habiendo aclarado que quienes tenemos nuestra esperanza en Cristo nos ocupamos de permanecer puros, esto es, apartados de las inmundicias propias de nuestro tiempo, ahora Juan señala una de las graves consecuencias que sufren aquellos que cometen pecado. El que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Todo pecado está estipulado en la ley, y si no se encuentra por nombre, entonces corresponde a aquellos que señaló Pablo a los creyentes de Roma en el capítulo 1, en la segunda parte del verso 30, en el rubro de inventores de males. La palabra nos enseña que quienes viven por la ley serán juzgados, esto es, quienes no recurren a la gracia de Dios que es en Cristo, quedarán expuestos al flagelo de la ley y no contarán con la intermediación que solo Cristo tiene autoridad para hacer en favor de aquellos que han decidido creer en Él. En el capítulo 2, verso 12 de la misma carta de Pablo a los de Roma, señala: Así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley, perecerán sin la ley, y todos los que han pecado bajo la ley, serán juzgados por la ley. La decisión de pecar es de cada uno. Santiago lo explica de manera detallada en su primer capítulo de su carta en los versos 13 al 15. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Entonces, el que decide pecar quebranta la ley y afrenta al autor de la ley. Mal negocio para el hombre es ponerse al tú por tú con su Creador. Y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Esa es la razón de la visitación de Dios a esta tierra: deshacer las obras del diablo, comenzando por el pecado del hombre, y en Él no hay pecado. Dios es santo, Jesucristo es santo, y el Espíritu también. En Dios no hay pecado, y por eso es que Dios anhela un pueblo santo para sí. La santidad, dice el Señor, conviene a esta casa, en donde la casa somos nosotros mismos. Ser santos es ser apartados para Dios, ser exclusivos de Dios. Y si somos exclusivos para Dios, no está en nuestras funciones pecar. Todo aquel que permanece en Él no peca. La palabra establece de manera contundente que todo pecado es una transgresión a lo ordenado por Dios, y que no se trata de si el pecado es chiquito o grandote. El pecado es pecado y ya, y por eso quienes permanecen en el Señor no acostumbran pecar. Es tan dulce la comunión con el Señor que ningún atractivo de la carne puede convencer al que ama a Dios de apartarse de Él. Pero todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Muchos, al referirse a una buena persona, dicen: es tan bueno, es tan buena, solo le falta ser cristiano o cristiana. Y como dicen algunos: válgame, porque a quienes les falta ser de Cristo, simplemente les falta todo. Están perdidos, y sabemos
que no entrarán en el reino de los cielos. El que peca no lo ha visto, no tiene la menor idea de quién es Dios y por lo tanto no lo conoce. No tratemos de escondernos en una retórica engañosa. Entendamos que a Dios nadie le puede engañar y no podemos escondernos de su mirada. Solo si reconocemos nuestro pecado, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de recibir su perdón. Si nos preciamos de conocer al Señor, entonces debemos vivir totalmente libres de toda forma de pecado, aun del que nos acecha en nuestros pensamientos. Lo que escribe Juan no lo hace de su propia cosecha, sino inspirado por el Espíritu de Dios que desea llevarnos a toda verdad. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.